Muy buenas a todos. Aquí estamos. Falta. ¿Era Hemos sido argentino? engañados. Espera. Eso es otra cosa, José. ¿Sabes? Esperá, ahí estoy con el nombre bien. Ahí está. Hola, José. ¿Qué ¿Cómo tal va? estás? Ya está. ¿Todo bien? Todo Muy bien, no tenemos queja. Ciprés, bien. cada día estás más guapo, ¿eh? Pero Es eso, Alicia. hay que contar. ¿Quieres que contemos el Alicia. secreto antes de empezar? Cuenta el secreto, yo no lo sé, cuéntalo tú. Claro, el secreto es que Ciprés se compró la mejor webcam del mercado, ¿vale? Me Que le hace hasta guapo, me hace ¿sabes? arreglos en directo, o sea, Claro, está alterado por inteligencia artificial, en verdad no y yo soy yo. estoy con la del ordenador, mira, ¿sabes? O sea, Yo estoy aquí también. con Yo la del también, por eso ordenador y no claro. Tenéis que nos vemos modernizarse, favorecidos. hay que modernizarse, no se puede ir con esa cámara que después hay quejas. Oye, lo del 1080, no podemos aún, no se puede poner a 1080. ¿Nos lo han dicho? Sí, Sí, hubo una queja de Uf, que nos nos quejan por quieren ver en cutres, tío. HD. no, pero si nos lo han dicho hoy. No, hoy no, pero No, en el último seguridad. video. Nos Por reclaman. cierto, Discord se queja. antes de empezar, Ciprés, Dime. ahí lo llevas. Oye, Dani, vente ya a un programa, ¿eh? Dani, te queremos y además, por cierto, que Vente. Dani sacó la... Bueno, Dani de hecho ha sido el último que ha buscado Cuenta. monetizar de alguna forma y lo ha hecho de una forma ultra generosa, con 3 niveles distintos y me ha dicho un pajarito que van las cosas bastante... Así que ojo también que luego dentro de poco uno se quiere apuntar y no puede, ¿eh? Yo Normal. ahí lo dejo. Así que... Normal que Así haya que lo bien. dejo. Es un lujo poder contar con Dani como asesor para temas de monedas y demás. Es una maravilla, es un crack. Yo La gente del canal ya lo conoce, vamos. Yo hasta le consulté de monedas de Argentina y me dio orientación, así que sabe de todo. Sabe todo. La orientación fue que te fueras del país, ¿no? No, esa es la orientación de base, ¿no? No, una moneda vieja, le pregunté por una moneda de 1840, algo así. 1840, la independencia Sí. estaba ahí fresca, ¿eh? Y sí, 30 años después. Sí, Fresca 30 y aún. pico. Sí. Erais potencia mundial, ¿eh? No sé, en ese Había momento. un no, fue un poco más tarde, ¿no? Fue a final del siglo XIX. Ahí, Sí. bueno, mejor que ahora estabais, no sé, comparado con el Perdón, resto. ¿Eh? no sé si somos potencia, pero somos campeones del mundo, así que... Pero bueno, José, nosotros también, ¿eh? O sea, tampoco te... No, pero el último campeón del mundo somos nosotros, así Pero que... O sea, que ellos son el campeón del mundo. vais a estar 4 años con la murga hasta que el Claro. siguiente mundial lo gane Brasil y entonces ya no será importante. En plan, Ahora ya... se viene el bicampeonato. El bicampeonato. El Pero auténtico bicampeonato, ¿sabes? sacaréis otro Messi de... Hoy empiezan las eliminatorias, así que estoy... Pero si Messi está jubilado, José, que se ha ido a América. Messi va a jugar hasta los 70, va a jugar Messi. Oh, jugará, pero coño, a ver. A ver, vamos por partes. Valteresa 90, sí, somos conscientes del tema. Hay un micro en camino, así que, y de hecho hay otra opción para mirar si es un tema de la conexión o no. Entonces, con un poco de suerte ya para este domingo, probamos con el micro y probamos el tema. Así que estamos en camino. Y luego, esto me dice Sergio, y Capi, ¿cuándo se te puede invitar a un vinito por Galiana? Igual, pues cuando quieras, básicamente. Escríbeme, mándame un privado, o en Discord, o en Twitter, o lo que quieras. Yo tengo todo abierto, así que... Te invitaron a una cata también, ¿eh? Sí, de hecho le escribí de vuelta, pero igual lo había dicho lo típico, ¿sabes, Cipres? Lo típico que dices un poco por compromiso. Sí. Pero no te esperas... ¿Sabes lo que te digo, no? Que no te esperas en plan, este chico va a aceptar o algo así, pero claro, no es el caso conmigo. Así que eso. Venga, empezamos. Vale, voy a compartir yo pantalla. Espérate. Venga. Hay que poner esta mejor. Así. Que si no tapamos las transparencias. Resurrección, chavales. Resurrección. La energía vuelve. Vuelve la energía. ¿Verdad? Porque llevamos un año bastante miserable, ¿eh? Un año de miseria energética. Para las acciones energéticas ha sido duro.
Y hay motivos para creer. Lo veremos al final del programa. Antes que eso, vamos a empezar por China, vamos a tocar un poquito Europa, vamos a hablar largo y tendido de Estados Unidos para ver un poco todo lo que se está cociendo por debajo del América Fuck Yeah. Va todo bien, o sea, hay que mirar un poco por debajo a ver qué se esconde. Y terminaremos hablando de la energía. Venga, vamos allá. Se está viendo mi pantalla, sí. Venga. Pim. La pesadilla china. Josip. Ahí está, la pesadilla china. Bajan los precios de las casas y bajan las ventas. No en todos lados, pero bajan las ventas. La semana ha sido complicada al principio. Ha venido con problemas. Bueno, ya sabéis que luego lo hablaremos. Country Garden estuvo al borde de no poder pagar un bono. Ya lo hizo. Pero al final la narrativa es muy mala en torno al sector inmobiliario chino. Está costando mucho que remonte. A ver, si recordáis, aquí nunca hemos sido muy optimistas con una remontada rápida. Es imposible. De hecho, es que no se pretende eso desde el gobierno. No se pretende que el sector vuelva a crecer y a haber subidas de precios de los pisos desorbitados. Lo que se pretende es controlarlo, estabilizarlo, que no sea una catástrofe económica. De momento eso lo están consiguiendo. Mucho que sí, que no está creciendo tanto China, lo que tú quieras, pero al final acordaos de cómo fue 2008 en España, cómo fue 2008 en Estados Unidos, de todos los millones de parados, etcétera. O sea, en China, de momento, eso nada de nada. Sí que el sector inmobiliario pues está frenado, muy frenado. Podríamos decir que nunca prometimos una Juanitera china. Sí, no, nunca. En el sector inmobiliario, al menos nunca. Lo que sucede con China es que cuanto más la conozco, más me gusta. Más me gusta cómo hacen las cosas, más me gusta como las buenas novias, ¿no? Sí. A nivel económico, ¿eh? Es que... Ojo, espera, ¿a nivel económico las novias o hablamos de China ahora? No, hablamos de China. Vale. Ok. ¿No? Las novias, pues si tienen posibles, pues mucho mejor, siempre suma, pero no, yo hablaba de China. A nivel económico, luego ya sabéis que a nivel social, a ver, eso es un tema aparte que aquí tampoco no nos interesa demasiado. Bueno, eso. Country Garden, José, ha esquivado la bala. Sí, salió. Ha pasado ya con varias empresas que van como que llegan hasta el límite y terminan ahí arreglando, que en realidad más que pagar lo que hizo, entiendo que fue poder postergar los vencimientos. Pero, ¿los vencimientos eran realmente de 32 millones de dólares? No lo tengo tan claro. No sé las cantidades. Sí, a ver, hay todas Yo las entiendo que constructoras era muy tienen pequeño. todas las constructoras tienen endeudamientos monstruosos y todas van a ir teniendo en algún momento que ver cómo van tratando de extender esos vencimientos. Con el agregado que creo que tu comentario de enamoramiento hacia China es que lo que hablábamos un poco la semana pasada, justamente lo que está haciendo el gobierno chino es no regalar efectivo, no bajar tasas para salvar a empresas zombies, y es lo que se va viendo. Es como que van a sobrevivir las constructoras que puedan arreglar sus números sin una ayuda masiva, como sí ha pasado en el 2008 o 2009 en Estados Unidos. O sea, ¿qué hizo Estados Unidos? Bajó las tasas, salvó a todos, y acá China está haciendo todo lo contrario. Es más, creo que si China hiciera lo que hizo Estados Unidos, me replantearía tener a China tan en vista para las inversiones. Y además agreguemos que hay mucho de que está dando vuelta sobre si hay problemas en la macroeconomía china, si hay o no hay. Hay un montón de sectores que vienen informando resultados de la economía china que son buenos. Hay récord de demanda de energía. El sector del lujo también está muy bien. El auto eléctrico, yo es un poco lo que estuve compartiendo en Twitter. El sector del auto eléctrico sigue creciendo un montón. O sea, a mí me parece que hay un problema puntual en el A ver, José. de liquidez y de disponibilidad de efectivo de las gobierno empresas chino constructoras. mantiene su previsión del 5% de crecimiento para este año, así que por fuerza algún sector tiene que ir bien. Por fuerza algún sector que tiene que ir bien. Si no, a ver, milagros no hay. Entonces, en ese sentido,
Sí, es que la gracia de China es la agilidad con la que se mueven y corrigen los problemas. ¿Cómo hacen? Ujú, Por ejemplo, ahora están planteándose algo, o sea, acordaos de España, ¿eh? Acordaos 2008. China, Partido Acuérdense. Comunista, acuérdese, Partido Comunista está planteándose bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ujú. Bajar el impuesto de la renta sobre las personas físicas. El ¿Acuerdo? IRPF de toda la vida, vamos. El IRPF, Partido Comunista. Sin embargo, pues ya sabéis que en España la cosa terminó con que el gobierno le dio 60.000 millones a los bancos y aquí se acabó todo, pero no nos bajaron los impuestos ni nada por el Bueno, estilo. en España Sí, no se le dieron 60.000 millones. Bueno, de hecho sí, se dieron 60.000 millones, pero en realidad no eran los bancos españoles, eran los bancos alemanes, porque en el fondo lo que había era un es pufo verdad. de nosotros pedimos capital, los alemanes tenían el ahorro, nos pusieron todo el dinero y luego fue en plan, ostras, que aquí hay un agujero enorme. Entonces España pone el dinero a los bancos españoles para que paguen a los Sí, alemanes. exactamente, exactamente, Capi, Bueno, exactamente. acá lo que sí hemos visto, que creo que últimamente no vimos tantas noticias, pero sí hemos visto, por ejemplo, en el caso de Excellence, la constructora, hemos visto muchas emisiones de bonos respaldadas por bancos que después mirábamos para atrás y los dueños de esos bancos terminaba siendo el Estado chino. Sí, Pero mi sensación es de que terminan dándole, que le dan crédito a las empresas que están medianamente ordenadas, a las empresas como Evergrande, que están en el medio de o sea, están en un callejón sin salida y si salen con vida es un milagro, no les van a prestar así, no le dan efectivo porque sí. Lo que sí, evidentemente, hay algo de asistencia en relación a garantizar la entrega de las unidades que se construyen, para, pero no mucho más que eso. Yo no veo, no veo para nada que vayan a hacer un no, 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 salvataje no. generalizado. Ah, pero a ver, si es que lo dijeron muy claro, ellos avisaron antes que Claro, iban a poner las tres líneas rojas, las tres líneas rojas, las pusieron, los que cumplen están respaldados por el Estado y consiguen financiación, los que no las cumplen, no. sí, el tema que Y, cuando pusieron esas tres líneas rojas, el que estaba del lado, el que no cumplía ninguna de las tres líneas no tenía manera de llegar a cumplirlas, porque eran, Era demasiado bestia y no tenían poco tiempo. Ya, sí, pero a eran ver, pero el avisaron antes, apalancamiento, José. sí, Antes pero el de sacar la apalancamiento que ley, tenía Evergrande era insostenible, ya. en el Sí, caso de pero tampoco Evergrande. hizo nada por reducir los meses Ah, no, anteriores a no, que no, salieran, no, ¿eh? no, Así no. que bueno, esa es la situación. Si te parece, esa parte que has preparado para que hagamos un poco el balance de Evergrande y de Country Garden, pues lo podemos hacer ahora. ¿Qué te Dale, parece? espérame, sí, el tema que yo Es me... cosa mía, pone Everglande. Pon Evergrande, sí. Vale. sí, O espérame sea, que lo lo que, bueno, busco. no sé si nos desmonetizan por eso, pero bueno, si no, algo dirá Ciprés en los próximos 20 minutos que nos desmonetizará. Pero ¿qué pasa con el glande? Es una parte del cuerpo humano. De hecho, yo no sé ni cuántos vídeos tenemos monetizados, ahora que lo pienso. No, sí que tenemos. ¿Sí? Sí, estamos de momento. Pasa que YouTube nunca nos ha querido demasiado. Ya, bueno. ¿Y quién nos quiere? Piénsalo así, ¿sabes? Ah, lo jodido es que el otro día vi que Adrián decía que YouTube no le quería y su canal lleva por 150.000 seguidores. Imagínate cuando le tenga amor, se va a ir a 1 millón, ¿eh? Sí. Ojalá, ¿eh? Qué grande Adrián, ojalá. Ojalá. Todo el Venga, éxito que tenga es poco, la verdad. Bueno, un poco acá, a ver, hablar de la situación, en el caso de, quizá era un poco para matizarlo con el de Country Garden, el balance, como podrán ver, el patrimonio neto tiene negativo, se ve arriba a la derecha, 644.000 millones de yuanes, o sea, pero lo particular de Evergrande es que tiene más bien cuentas por cobrar gigantes, tiene muchas cuentas perdón, cuentas por pagar enormes de más de 1 billón de yuanes. Y del otro lado, las cuentas por cobrar son mucho menores, son 224.000 millones. A donde vemos que está vendiendo mucho menos en la caída de contract liabilities, o sea, los pasivos por contrato, cuando Evergrande vende propiedades, el contract liability se supone que si vendes debería aumentar en la medida que no vendes
y vas entregando propiedades, ese contract liabilities baja, pero a ver, es un balance o sea, valga la redundancia, muy desbalanceado. O sea, por el lado de los activos corrientes no llega a cubrir los pasivos. O sea, tiene la Buah, es caja, no tiene. que están peladísimos, ¿eh? Sí, Esta sí, no tiene, caja, no esta tiene caja es 4 durísima, mil ¿eh? millones de yuanes en caja y tiene préstamos por 620 mil millones de yuanes. O sea, no tiene manera de salir. O sea, por eso digo que me parece que lo único que va a hacer el gobierno con Evergrande es garantizar que las propiedades se entreguen. O sea, Sí. pero la empresa es un zombie. O sea, está bien, Sí, tiene un montón de propiedades. harán una especie de como de equipo de trabajo dentro de Evergrande, lo financiarán para que termine los pisos y Claro, el, fíjate, al menos el número que dan ahí de propiedades en desarrollo sí es enorme, pero ya ni siquiera con eso llegas a cubrir los pasivos. O sea, pero me- fijaos lo bonito que es tener un gobierno tan ilegítimo como el chino, ¿eh? Es cojonudo, porque si fuese un gobierno tan legítimo como el nuestro, democrático y demás, le importaría tres cojones que se acabaran los pisos, que es lo que pasó aquí. Muchísima gente perdió el piso. Pero cuando Ujú. tienes un gobierno tan ilegítimo como uno comunista donde no hay elecciones, tienen que preocuparse de la gente, porque si no la gente se les revela. Eso es... Sí, sí, por ese lado al menos de lo que veo yo de noticias prácticamente a diario de las subsidiarias de Evergrande, todo el tiempo hay noticias de que están construyendo. De hecho, No, la no, sí, sí. particularidad de las cuentas, lo que tiene Evergrande son muchas cuentas, en cada provincia tiene una subsidiaria y cada provincia sube información por separado. Y hasta te suben las fotos con la fecha del mismo día que están trabajando, e incluso muestran también fotos cuando se entregan. El tema es que vos miras acá el balance y no, o sea, si sumás las propiedades en desarrollo, las propiedades completas para la venta, las cuentas por cobrar, no cubrís ni los préstamos ni las cuentas por pagar. O sea, no tiene, no hay manera de que no termine, bueno, a mí no me cierra, debería terminar con problemas o simplemente entregando las unidades que deben y ahí no sé, A veremos. Lo que ver, sí, desde mínimos rebotó creo que un 200%. sí, pero bueno, es lo de siempre. Mañana se puede hundir un 70. Al final, esto, tal y como Sí. está este balance, lo normal es que no solo haya quitas en el equity, pero haya quitas en todo, tanto en equity como en deuda. Bueno, eso es una de las cosas que creo que me acuerdo que hemos dicho varias veces, no es la primera vez que hablamos de Evergrande en Momentum, y varias veces hemos comentado, o yo he comentado, recuerdo que uno de los temas que podría llegar a pasar era que se terminen emitiendo acciones a un valor muchísimo más barato que lo que se estaba viendo, que fue de hecho lo que pasó esta semana con Country Eso Garden, no que emitió creo que a 0,7, o sea, emitió a un valor, o sea, si miras lo que valía hace unos años y lo que emitió, o sea, estará emitiendo el 90% por debajo. A ver, una el dilución problema que hay brutal. es que tienen el equity tan, o sea, está la acción tan caída que, claro, pueden levantar muy poco capital incluso por muchas acciones que emitan, ¿sabes? Entonces, claro, eso es un problema grande también. Pero vamos, van Bueno, a tener que hacerlo, yo creo, tarde o temprano. también es cierto que si eventualmente ellos están emitiendo, a ver, cuando estas empresas emiten acciones contra las propiedades que estás construyendo, también puede ser que él termine haciendo algún negocio, quizá el que termina comprando las acciones. Pero, o sea, No, a la larga, oportunidades las habrá, pero no para un inversor como nosotros. A ver, No, claro, no, no. yo creo que es lo de siempre. Yo creo que más que analizar sobre todo lo que ha subido, ¿no? Ese 200% que comentabas y tal, la clave aquí es analizar los riesgos a los que estás entrando ahora o incluso a mitad de precio. Claro, hay el riesgo de que en cierto modo el equity valga cero. No, pero Entonces, esto Sí, sí. como inversor es intocable, ¿eh? No solamente, acá estamos hablando, o sea, estamos hablando Eso de es una cuestión invertible. de José, pensar, espera, sí, lo quiero poner así, espera. José, ¿dirías que no cierra? no cierra para nada, ¿no? Vale, vale, solo por confirmar, gracias, vale, dejamos así. Gracias, gracias. Venga. Si querés lo digo más cerca de la cámara la próxima. Sí, hay que empezar a montar, ahora que salimos en cámara, hay que empezar a montar algún tipo de... Con diferentes ropas, todo. ¿sabes? Un poco más... Ve la camiseta, ¿eh? Pero No vos también cierra para nada. Sos tenés que, invertible. claro.
Vos también tenés que empezar a armar algunas frases características, Capi, o No ya tenés. cierra, boludo. Vale, Claro. bien, vamos bien. Me gusta, me gusta. Oye, ¿qué pasa con Country Garden? ¿Está tan mal como Evergrande o esa se Y puede está, salvar? a ver, está un poco menos mal. Si mirás, por ejemplo, ya mirando de entrada, tenés que de activos corrientes tiene al menos un poco más, tiene 300, 200, 1.000 millones más que pasivos corrientes. O sea, debería tener, está un poco más sana, por decirlo de alguna manera, Por pero el no deja, lado, claro, eso es por el lado de la liquidez a corto plazo. Es decir, para que la claro, gente lo entienda, los activos a corto plazo y sobre todo que son bastante líquidos, imagino, cubren los pasivos, es decir, las deudas a corto plazo. ¿Vale? claro. Bien. O sea, por ese lado se lo ve un poco mejor. Pero bueno, también es cierto que uno dice propiedades en desarrollo y a la venta, ¿no? Entonces uno dice, bueno, debería ser algo líquido, pero también tenés que ver después si las termina entregando, si las termina vendiendo. O sea, tampoco es que Ah, tampoco es que venderlas lo las va a vende. hacer liquidez automáticamente para después cubrir los Eso es. pasivos que tiene del otro lado. O sea, del Venderlas otro las lado, venderá. Lo que pasa es que no tiene por qué ser en 4 días, pero ni que claro. sea se las quedará chi, pero venderlas las venderán. Ujú. O sea, Ahora, claramente tampoco es un balance para Lo que pasa es invertir. que, claro, también ahí el riesgo ciprés es si tú tienes en el balance unas casas a 100 y sí, las vendiste, pero las vendiste a 70, Exacto. tu balance es claro, otro balance. Bueno, por claro. algo, fíjate que de hecho abajo el equity, el patrimonio neto, en Sí, 6 meses bajó de 309.000 millones a 254.000 millones. en 6 meses. En 6 meses. O sea, es complicado. Y también, Ya, sí, fíjate arriba, está 20% de bajada en 6 meses. O sea, está y apretado. fíjate arriba también tenés la bajada de contract liabilities, que son es como lo último que se vende, los contratos firmados con nuevas personas. O sea, es como el efectivo que la empresa recibió a cambio de algo que va a tener que entregar. Bueno, como está vendiendo menos, se ve que una parte va entregando y otra parte va firmando nuevos contratos y eso está bajando porque está vendiendo menos. Ya, Si vale. vendes menos, los activos tuyos que tenés, los que deberías hacer liquidez, capaz que los realizas a un valor menor y ahí es donde seguís teniendo problemas. Bueno, pues esto es lo que hay. Al menos Country Garden de momento ha pagado todo. Y Ujú. a mí ya te digo, a mí lo que me sorprendió, y eso me gustaría ver si lo aclaramos, es que la cifra de lo que tenía que pagar era ridículo, eran 32 millones de dólares. Ujú. Una empresa que tiene, pues eso, no sé. Bueno, y no sé si pusiste la otra, la última que te mandé. Sí, sí, las ventas, sí. Ay, Bueno, perdona. Ahí está. ahí Country Garden por lo menos lo que tiene, que a la izquierda está la cantidad, lo vendido en Me monto. quedan las flechas estas. O sea, Sí. está sexta en cantidad vendida. O sea, vendió 187.000 millones de yuanes. O sea, esos números son 100 millones de yuanes. Y Vale. en superficie vendida es la que más vendió en el periodo enero-agosto de este año. Ya. O O sea que el sea, producto de momento va saliendo. Bueno, lo que pasa es que también te dice que sale con descuento, porque si es la que más Sí. metros cuadrados vende, con igual, diferencia además. Tú ahí fíjate, tenés que ver ahí en dónde está ubicada. Puede ser que venda en lugares donde el metro cuadrado no sea tan caro. Claro, depende de claro, dónde pero esté. es que además se ve claramente Sí. lo que veo con mis conocimientos. Ahora es cuando alguien me dice que es cantonés, no pasa nada, pero con mis conocimientos de mandarín, lo que veo en la fila de la columna de la derecha, la sexta, esos 849, que entiendo que son los millones de metros cuadrados, si os fijáis en el de la izquierda está quinta, es decir, sacó esos 2.000 billones o lo que sean, y sin embargo esta que tú estás diciendo saca menos 1.800 billones o la cantidad que sea, y vende 8, 16, 24, 3 veces más. Sí, pero para mí depende mucho de dónde sea que venden, porque puede No, ser no, que que sea no te digo que no, pero que llama la atención, es lo que digo. Ujú, ujú. Sí, Que sí, sí, O sí. que sea, ojo, puede haber una parte de que estás vendiendo en ciudades tier 3, por ejemplo, que obviamente no es el precio de Shanghái, claro. pero también puede haber una parte de que estás vendiendo con descuento. Ojo, Bueno, cuidado. bueno, yo sigo, lo comentaba también en Twitter, yo sigo para la newsletter, para el club, Mm. sigo todos estos números, especialmente de la constructora ligada a la fregona que seguimos más, y el Mm. mes de agosto fue
porque esto es un dato de la China Index Academy. Y ellos van dando el dato del acumulado anual. Entonces yo lo que voy haciendo es despejar el dato mensual para ver cuánto vendieron algunas. En el caso de las que seguimos, el monto de venta mensual fue el peor del año. O sea, agosto fue muy, muy flojo. Así que eso José, sí. ¿cuántas fuentes diferentes tú crees que de media puedes mirar cada día? Pregunta seria, ¿eh? No, un montón. Sí, vos ya sabés que miro de todo el tiempo. O No, sea, no, no, yo a no. veces no sé decir 50, tres. mínimo 50. Habría que ver un día, ir apuntando Yo, las fuentes de José cada día, ir apuntando con un palito cada una y la gente que el Capi contacta cada día. ¿Sabes? claro. Sí. No, yo en Piensa realidad, que o sea, todas mis fuentes que tengo yo son para equilibrar todas las fuentes que vos no consultás. Ahí ese es el tema. Sí, o sea, la media sale una media buena porque es en Claro, plan, todo esto dices, ¿sabes? entre claro, los dos miráis como 30 fuentes cada día. claro, Sí, es una media bastante aproximada, sí. claro. Entonces, Moody's ha rebajado la previsión de crecimiento para China en 2024. Ha rebajado al 4%. A la vez que sube el de Estados Unidos para este año. Sí, al 1,9. Entonces, esto para que veamos cómo el mercado funciona. O sea, Estados Unidos ha pasado del 1,1 al 1,9, que es una gran noticia, un 1,9 en Estados Unidos. Sin embargo, China ha pasado del 4,5 al 4 y es una pésima noticia. Pero parece que la gente no se da cuenta que detrás hay un 4% de crecimiento de una economía gigante, que este año es un 5. Pero, perdón, además, ¿cómo saben qué va a pasar en el 2024? O sea, No, coño, esa parte no la cagan tanto, ¿eh? No la cagan tanto. O sea, las previsiones, fíjate que se está cumpliendo lo de China. En China todo el mundo estaba dando 5,6, 5,7, al final la han corregido a 5 y el bueno, gobierno dice que llegarán a esos 5. Lo que con pasa es que India siempre también, dicen claro, menos y sale más. tal y como yo lo veo, China podría haber jugado la baza, digamos, más occidental de, venga, voy a inundar de dinero el mercado, patada para adelante y ya está, ¿sabes? Que es lo que nos ha llevado, en cierto modo, a unos niveles de inflación, ¿sabes? Las cosas no pasan por casualidad, a los niveles de inflación en parte actuales, parte viene de eso, ¿no? Pero curiosamente, y me podéis corregir porque vosotros lo sabéis mejor que seguís más China, pero que han hecho es decir, no, hay determinadas partes, determinados sectores chinos, por importantes que sean, y a su vez vamos a ver cómo va la economía, ¿sabes? Es decir, no la han dopado a lo bestia, ¿sabes? Ujú, No. exacto. Yo creo que la gran clave de por qué lo están haciendo tan bien es porque están yendo con cuidado, están siendo cuidadosos. Es decir, Claro, pero a lo que voy, tú imagínate, podrían haber metido un billón Exacto. español, ¿sabes? Un billón vale, de dólares y venga, ya está. No hay problemas en pero, las inmobiliarias, no hay problemas aquí, no hay problemas allá y tal. Y pero, lo que están pero, Exacto. haciendo es que donde hay que purgar, que purguen. pero están Ujú. metiendo dinero en la economía. Esa es Ojo, exactamente pero, para mí esa es pero, la línea. Claro. pero con xeito, como dicen en Galicia. O sea, es decir, no a lo loco. Lo Ujú. están haciendo. A ver, de hecho es que hoy lo estaba pensando y si os paráis un segundo a ver la Y Pres, situación, ¿qué? perdona, ¿cómo está? Con xeito. Ok, vale, ya podemos seguir. Con xeito. Vale, pues. Mira que es tonto, tío. Bueno, además descontenta. Eso. Vale. Estamos ante una guerra comercial incipiente. Tiempos de Trump y demás. China sabe que tiene que tirar de su consumo interno. El sector inmobiliario está destrozando esa capacidad de consumo junto con, por ejemplo, el sector de la educación, que suponía unos gastos tremendos para los padres. Entonces, ellos han actuado y han frenado, en el caso de la educación, la han cortado de raíz, es un gasto que los padres han quitado de encima, aunque quieran, no pueden. Y en el caso del sector inmobiliario, que era el pivote sobre el que giraba todo el crecimiento chino, están tratando de pararlo y evitar que estalle todo por los aires. Es algo muy difícil. Es muy complejo porque siempre, como tenemos la tendencia occidental en donde todo se hace mal
y todo es cutre y todo son reacciones a destiempo, cuando estás en un sitio donde ves que haces cosas anticipándose y probando con cuidado y demás, hostia, llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención. Y lo están haciendo relativamente bien porque están creciendo un 5% este año, un 4% el año que viene, y les ha saltado por los aires, teóricamente, el 25% del PIB. Que en esas cifras yo, sinceramente, o es menos parte del PIB el sector inmobiliario, o no puede ser que crezca un 5% en China este año. Así Lo otro que, interesante es que uno de repente, consultando alguna de las tantas fuentes que, como dice el Capi, que sigo, Las que miro yo también. las sí, que las mira que el veáis Capi entre los también, dos. o sea, yo lo miro y se lo mando al Capi porque yo sé que él lo va a leer entero. Esta semana un directivo estaba buscando ahí de Vale, la Sí, productora de mineral de hierro de Brasil, o sea, que es gigante y uno Sí. le vende principalmente a sí, China sí. China, ¿verdad? exacto, en una presentación para inversores dijo que el panorama del mercado de propiedades en China lo veía como no tan mal, que lo veía, ¿qué palabra usaron? Espérame que ahora lo busco acá. Sí, yo también lo Que vi. son más alentadoras las perspectivas de inmobiliarias Para en la China. segunda mitad del año. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, también eso es como que muchas veces me parece que estamos bombardeados por negativismo hacia China Sí. y hay veces José, que tengo. Luego cuando sí, hablemos, aquí está, luego hablamos de la noticia de Apple y hablaremos de ese tema, José, Vale, porque eso es vale. muy pero interesante. tengo esta pregunta para ti, José. De DCS dice: José, ¿y algún comentario o dato relevante que se te haya cruzado sobre el sector de lujo en China? A ver, lo que se me viene rápido es que hace poco Louis Vuitton presentó resultados y en China había tenido su mejor crecimiento. No sé por qué bajó mucho en las últimas semanas Louis Vuitton, pero También había subido mucho, ¿eh? había Llevaba un subido mucho la rally. acción. Sí, creo que no sé si salieron comentarios de que no estaban, el consumo en Estados Unidos estaba bajando un poco, no sé si era por eso. Pero mira, a raíz de eso, es que es justo esto, el propio DCS, además, dice en la call del semestre, del segundo trimestre de Louis Vuitton, se comentó bastante la desaceleración de la demanda en China. Yo lo que recuerdo era que había visto que Hombre, ojo, había, que puede haber hecho récord de resultados, pero que te estén diciendo de claro. cara al próximo Cuidado, trimestre, claro, cuidado. desacelerar, ojo, o sea, desacelerar es crecer, pero menos, pero crecer, ¿eh? Sí, 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 a ver, el segmento geográfico, puedo estar equivocado y recordando mal, capaz que estoy errado, pero mi recuerdo con Louis Vuitton que habían dicho que el segmento asiático era lo que más le estaba creciendo y rindiendo. Vale. Y ya para Después acabar lo y podemos seguir revisamos. con lo siguiente, Ciprés, pero dice otro usuario, ¿cómo habéis visto los resultados de los gigantes tecnológicos chinos, Alibaba y Tencent? Entonces, empiezo yo, no los he visto. O sea, Ahí viste el Capi revisando fuentes. no, a ver, no seas cabrón, que yo miro resultados de muchas compañías, coño. Ahora parece que el Capi aquí, ¿sabes? Está el Capi por las bromas. Claro. Pero yo no los he mirado, no he tenido tiempo, entonces no puedo A ver, decirte. en general no están mostrando los crecimientos que tenían hace 3 4 años con tasas enormes, pero no han sido malos resultados. O sea, Alibaba estaba recomprando acciones. O sea, no Hombre, fueron. Alibaba lleva mucho, eso yo lo sé que lleva con el programa de recompras y claro, Yo, debido al tamaño que Alibaba tiene, es también nos una... parte por billions. yo lo que quiero remarcar es que tanto Alibaba como Tencent, como JD, como Pinduoduo, o sea, yo he visto los resultados en líneas generales y no fueron resultados de una macroeconomía que se cae a pedazos. O sea, esa es la parte, que capaz que también la otra pregunta en relación a se desacelera, está bien, pero no es que se está cayendo a pedazos. Y uno mira los medios occidentales y parece que porque hay menos ventas de inmobiliario, todo China se está prendiendo fuego. Y no es tan así, pueden tener altibajos, o sea, no es que los crecimientos tienen sus serruchos y hay momentos de Sí, crecimiento y de claro, menor claro. crecimiento. Y sobre todo que hay que diferenciar entre que se desacelere algo o que se frene. Son cosas Claro, bastante distintas. claro. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a Dale. seguir que estamos alargando mucho, chavales, ¿eh? Qué raro. A ver,
Eso, el gobierno sigue actuando, ha puesto facilidades para conseguir hipotecas, está facilitando que la gente que quiere una segunda vivienda la pueda tener, que antes en China pues ya estaba mucho más restringido. Es decir, están actuando, no están dejando que la situación se pudra, ni mucho menos. Una vez han puesto ese freno de las 3 líneas rojas y han puesto contra las cuerdas a un buen puñado de empresas promotoras inmobiliarias, están actuando para paliar, para controlar la situación y estabilizarla. ¿Vale? Sigamos. Como decíamos, en agosto, por sorpresa, ha habido una mejora en la producción industrial china. Ninguna barbaridad. Tampoco se han pasado de una ligera contracción a un ligero crecimiento con el PMI, ¿no? Bueno, se esperaba que siguiese mal o empeorando y no, ha mejorado un poquito. Bueno, acá perdón, estoy mirando acá Reuters, que calculo que toma los resultados de Louis Vuitton. El fuerte titula Reuters. No sé si querés poner mi pantalla. El Si me la fuerte. pones, te la pongo. Sí, pero estás compartiendo Ah, Tienes que a ver, quitar lo otra otro. cosa. espera. Mm, Ahí. Dale, está. Fuerte repunte chino impulsa el crecimiento de las ventas de Louis Vuitton en el segundo trimestre. Las ventas del mayor aumentaron un 17% en el segundo trimestre con un fuerte repunte en China que ayudó a compensar la caída de Estados Unidos. 25 de julio. Vaya, Vaya. vaya. Que por cierto Es que lo decía precisamente DCS. Bueno, no, había visto otro par de comentarios por aquí bueno, era aquí este que os pongo de Fernando Gamín, que dijo precisamente un poco el hoy o ayer algo sobre desaceleración de ventas en Estados Unidos. Fernando Gamir, yo no sé, tío, si estamos viviendo una realidad paralela o qué, o sea, qué pasa, porque tú leyendo la prensa, tú tienes la sensación que Estados Unidos va de puta madre y China está a punto de caerse por el barranco. Y luego sale Louis Vuitton y eso sí que nos podemos fiar y te dicen, no, mira, en China hemos vendido más, igual no hemos crecido tantísimo como veníamos creciendo, pero hemos vendido más. Y en Estados Unidos notamos que hay problemas. A ver, Esto no sí, es, lo que esto no pasa es es que lo que también, nos claro, transmite la ojo, prensa. y luego también poniendo muchos asteriscos, porque claro, el sector del lujo es muy particular, es decir, mañana puede venir Sí. una crisis del copón que los Ferrari se venden igual, ¿sabes? Ujú. Entonces, me Sí, refiero que no. sirve, es un dato que sirve Sí, para lo que sirve, eso es lo único que digo, sí, igual que sí. otros sirven para otras cosas, ¿no? No vamos a hacer una teoría económica con los resultados de Louis Vuitton, pero, a ver, no sé, si me dijeras, o sea, lo que nos dice Bloomberg, yo entendería que las ventas en Estados Unidos deberían ir bien. Y no. Vale, Entonces Otra aquí noticia que salió hoy, algo si querés pasa. también compartir te lo de pongo, sí, nuevo. Venga. dale. Ay, perdona, hemos tocado los dos. Starbucks. Ah, Starbucks, los ingresos crecieron 60% año contra año. Madre mía, En fíjate, o sea, China. han abierto 237 Sí. Starbucks en probablemente lo que llevamos de año, que serán 240 días. Claro, o sea, bueno, Starbucks había dicho que iba a abrir uno por día. O sea, bastante increíble. Por eso digo, a ver, Tienes, ¿a Sí, dónde está la pero crisis Starbucks ha china? jugado bien. Starbucks ha jugado muy bien esta jugada porque esa parte de la economía china es de las que mejor va a funcionar. El sector servicios es el que debe dar el callo y sacar la economía adelante en estos momentos en Y China. Pres, ¿cuándo abren el Starbucks en la aldea? Aquí, no, aquí de mierdas de estas no, que no va a ir ni Dios a Starbucks aquí. Igual sí, igual te sorprende. ¿A ti no has ido alguna vez? Sí, fui una vez en Barcelona y ¿Y no, qué tal fue la experiencia? mal, mal, mal. ¿Sí? ¿No te gusta el café o qué? No me gusta el ambiente, tío. No me siento. Es como un parque temático del café, es como, no sé, no me Pues gusta, ¿eh? ojo, pues a mí me gusta mucho el Starbucks, fuera de bromas. O sea, me gusta el concepto y me gusta, yo lo uso mucho en típicas ciudades que estoy de turismo o lo que sea y es en plan, bueno, necesito sentarme porque o bien es invierno y es un sitio de mucho frío y tengo frío, o es verano en Sevilla, bueno, verano en Sevilla es en octubre para mí, ¿sabes? Yo estaba a 40 grados en Sevilla en octubre y entonces te tienes que meter ahí
y te sientas tranquilo, bien, tu chai latte, o sea, igual me retiras la amistad por esto, pero ya está, la bomba. Ahí. No pasa nada, solo que a mí no me gusta. A mí me gusta la cafetería normal de toda la vida, A ver, lo que pasa es española, que yo, claro, yo soy de pensar que España. hay tiempo para todo. Para el bar Paco siempre hay tiempo y a veces hay tiempo para un Starbucks. Además, lo bonito del Starbucks es que siempre están situados en los mejores sitios. Entonces, piénsalo de otra forma. Tú dices, por ejemplo, un café 4 euros o 5 euros, vale, es caro. Pero claro, si estás delante de la Giralda, pues Sí, cualquier sitio va a costar eso, ¿sabes? ya. Entonces, eso hay que Ya, pero si tenerlo. estás delante de la Giralda y puedes ir a un local de estos que lleva ahí un siglo y medio, pues A ver, prefiero ir a esos. ya te digo que hay tiempo para todo. ¿Qué te voy a contar yo? ¿Sabes? Venga, Venga, dale. basta de la Giralda ya. Que esto es importante, que esto está moviendo mercado y esto está afectando mucho. Oye, ¿podéis mirar si estamos rojos o verdes en Estados Unidos en estos momentos? Ya Ahí te digo. cerró. Coño, ya son las 10. Pues, ¿cómo hemos cerrado? ¿Hemos cerrado en verde hoy o qué? ¿O Hemos rojo al cerrado, José. final? Estábamos El rojos. Nasdaq bajando 0,89. A ver, pongo tu pantalla, ¿eh? Dale. Vale, Eh, sí, Nasdaq solo ha subido el Dow Jones un poquito y el Russell, vale, no sale, pero da igual. Sí, vale, rojo. Rojo, pero al final la sesión Jones han tirando mejorado. del carro, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, Ah, las y viejas Apple. glorias, ¿eh? Ay, perdón. Ya. Las viejas glorias. Pues a ver, China ha prohibido ya en el gobierno utilizar los iPhone y puede ser que lo extienda a prohibirlo a toda la gente que trabaja en empresas públicas chinas. Eh, a ver, a mí me preocupa esto porque tengo la sensación de que hay una guerra abierta entre China y Estados Unidos para dañar las bolsas respectivas. Es decir, hacer, por ejemplo, desde Estados Unidos, a través del control que tienen por detrás de la prensa, de estar publicando siempre las noticias de la forma más dañina, generando este miedo constante, generando tensión con Taiwán cuando pueden. Y esto que ha hecho China, y lo ha hecho ahora, y lo ha hecho en un momento, es decir, los chinos también saben que es septiembre, ¿vale? Los chinos saben que es septiembre y saben lo que pasa en los septiembres en bolsa y han esperado a septiembre para atacar a Apple, que es el centro del Nasdaq. Bueno, es el Además, centro del mercado americano, de todo, vamos. sí, es el centro de la bolsa mundial. Esto es vuestro tiene tal tamaño que si tú atacas por ahí, pues vas a causar muchísimo daño. Además, como Nvidia viene con esta volatilidad, pues cada vez que hay una bajada también baja mucho. Es decir, me molesta mucho que me da la sensación que están ambos países alterando de forma voluntaria y de forma consciente la cotización bursátil del rival sin bombas, sin hostias, pero con manipulación, con información. Esto, a ver, sinceramente, yo no creo que puedan evitar mucho espionaje por prohibir o no prohibir los iPhones, pero lo que sí que veo claro es que en estas fechas como son ahora y tal y como está la bolsa americana, eso pues ha causado mucho daño y puede causar mucho más. Es el típico mini cisne negro que puede empezar a generar una ola de ventas en Estados Unidos. Y Al Estados Unidos, final, la única empresa americana que van a querer en China es a Tesla, ¿eh? bueno, espérate, o sea, la tienen ahí guardada. Ya veremos, ya veremos. Y Pero tiene, sí, tiene cada vez más competencia en China también, ¿eh? tienes que problema, No, Tesla, el no, no problema que digo tendrá por en eso. China. Digo, sí que es verdad que independientemente de lo que pase y demás, Elon Musk ha sido un gran defensor de China como Sí, país a todos los niveles, a un nivel industrial. O sea, la fábrica que tiene en China es la que más produce de todos. O sea, es una fábrica que creo que va camino a producir 1 millón de coches, una fábrica. O dos sea, millones, han sacado ya 2 millones, creo que han sacado ya 2 millones. no. 2 millones es lo que plantean vender este año toda la empresa, Ah, ¿vale? Pero claro, vale, sí. tienen China, tienen Fremont en California, tienen la de Texas, bla, 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 ¿vale? La de Europa en Berlín y demás. Pero es que China, el output creo que está prácticamente en poder hacer 1 millón de coches. O sea, es una locura. Y luego ya no solo eso, incluso cuando montaron lo de China, él dejó claro que no era un tema de, montamos esto aquí para el mercado doméstico de China.
Ya, Los coches así, el 3 que se venden en Europa se hacen en esa fábrica, ¿vale? Para hacernos una idea. Y sí, no solo eso, sino que abrió cosas de investigación y desarrollo potentes, no en plan abrir por abrir y meter ahí a 30 tíos, ¿sabes? Sino no. meter mucha pasta y dijo, no, es que el talento, mucha gran parte del talento está en China y hay que abrirlo allí, ¿sabes? Bueno, es lo que dijo Adrián, el CEO de lo que Apple, dice. ¿no? Que para ciertos sectores de tecnología punta, en China podía encontrar un estadio entero de ingenieros y en Estados Unidos podía juntar una habitación pequeña. Ujú. Y Entonces, todos exigiéndote los milkshakes, claro. Ah, exacto, exacto. Mientras que en ¿sabes? China la mentalidad es otra. Eso sí, también son muy competitivos en el sentido de querer ganar más y más y más. Y por 2 euros te mandan a la mierda. Sí, sí, No, eso sí, pero ya te digo, y la jugada, esto ya lo hablamos alguna vez por encima, mira, me gustaría si encontráramos a alguien que supiera un programa de esto a fondo, ese programa me encantaría, que es la jugada maestra que hicieron los chinos con el tema del coche eléctrico. Es que lo sigo pensando y es no es brutal. ninguna, no han hecho ninguna jugada maestra, Capi. Nosotros nos hemos suicidado. Ah, no, bueno, no, aparte que en Europa somos Tío, sí, gilipollas es otro tema, o sea, claro, pero es que, a ver, que el coche eléctrico es una puta mierda. Si Europa hiciese la publicidad que tiene que hacer y tuviese los dedos de frente, que nadie se compra un puto coche, que es una mierda, coño. Es un no, pero rollo. no es un tema, no, lo estás Es un enfocando rollo. mal. Es un tema de que es una tecnología que tú estás hablando de que a ti te guste o no, estés de acuerdo o no. Yo de lo que estoy diciendo es que Europa, con esa tecnología a nivel tecnológico, se han quedado atrás. Eso es una realidad. Claro, Pues ya está. claro, pero es que Europa tenía un know-how tremendo y no es que es una tecnología que es mejor. Ya, lo que pasa que igual, fíjate que nos faltó pensar que el know-how, por ejemplo, que había en particular en vehículos, igual pensamos que era mayor de lo que realmente era. Igual pensamos eso. No te digo que no. ¿Sabes? Pero que Es que no voy a decir torpedear marcas, eso. pero no voy a decir marcas porque todavía acabamos aquí con una denuncia y nos cierran el chiringuito, pero igual hay ciertas marcas francesas que me refiero que eso, oh no, un coche chino no, igual hay coches chinos normales hace ya años que eran de mejor calidad que franceses. Sí. Pues ya Sí, está. pero torpedear la imagen de marca que tenías, torpedear, aunque tú había un know-how, había un background muy importante, es mucho. Sobre todo, a ver, BYD no te aparecerá haciendo motores de combustión porque es jodidísimo. Sí, China tenía sus empresas y, a ver, ninguna duda de que van a ponerse al nivel, incluso van a adelantar. Pero lo que ha hecho Europa es una gilipollas. Y por eso es insoportable, pero cuando Pero miras el país. fíjate que para mí una de las cosas que probablemente en los últimos 10, 15 años más han evolucionado los chinos, hablo del sector automovilístico, es el diseño. O Sí, sea, hombre, claro. los coches chinos hace 10, 15 años, es que eso era en plan, parece que lo estáis haciendo mal a propósito, Sí. ¿sabes? Era un poco en plan, oye, Estaban aprendiendo, Capi, estaban ¿por aprendiendo. qué tenéis que hacer el diseño tan feo, ¿sabes? Esto no se hace en Y 2 días. ahora tú ves vehículos chinos, el diseño y demás, que no tienen nada que ver con que lleve un motor X o un motor y No, joder, empiezan a ser atractivos, ¿sabes? sí, Incluso sí. para mí ya casi el siguiente paso, si no fuera por Tesla, pero es el siguiente paso para mí es ya empezar a copiar a los chinos, ¿sabes? A ver, occidentales. Voy a mandaros un mensaje del futuro. Venga, Los chinos os van a vender coches muy buenos y muy baratos. Y vosotros vais a comprar los coches chinos. Y vuestras empresas de coches se van a la mierda. Y cuando hayan quebrado, los chinos os vendrán los coches al triple de precio. Y os arruinarán. Y no tendréis coches. Bueno, hoy creo que Pero, había, como no va a servir de nada, no me haréis muy puto caso y os compráis el coche chino, pues qué duro, ¿sabes? allá Mira, vosotros. no cambio el Yo ya he tractor. avisado, yo ya, ¿sabes? Me quito la responsabilidad con lo que pasa en el sector automovilístico Yo no europeo. cambio el tractor Y por nada, Ciprés, no, ¿sabes? no, O sea, no lo cambies. porque es meterte en líos, es meterte en problemas, piénsalo así, ¿sabes? ¿Ves? Yo al China final yo tengo un superó a, Toyota, o sea, superó a pero Japón como exportador de autos. Fíjate, Japón, o sea, es que te dicen hace 20 años Japón y empiezas a decir todas las marcas de memoria, Honda, Toyota, tal, y ya exportan más, o sea, ya, es pero es bastante... que Japón, con todas las cosas buenas que tiene,
no es una economía libre, es una economía que está custodiada por Estados Unidos, igual que nosotros. China es un país soberano y encima es que están haciendo las cosas muy bien, tío. Que no pasa nada por decirlo. Cuando no lo hagan bien y cometan errores, también lo diremos. No, Pero es que y ahora... los cometen a día de hoy. Otra cosa es que el Y, overall pienses que es mejor o peor. hombre, claro, es que no puedes hacerlo todo bien, pero en conjunto ahí ves cosas bien razonadas, bien pensadas y reacciones rápidas, anticipándose. Ellos ya están bajando tipos de interés desde hace meses. Nosotros, espérate, ahora vamos a esperar a que salte todo por los aires. Bueno, hoy Polonia, por suerte, ha actuado. Ciprés, DCS, tu mayor fan, ahí lo tienes, ¿eh? Ande, chaval, gracias. Grande. ¿Cuál de mis visiones? Muchas de los coches. De los coches, Sí, yo hablamos. creo que se refiere a la de los coches. La de los coches, pues sí, la de los coches. Si es DCS clarísimo. quiere en el chat especificar, yo me comprometo a ponerlo en pantalla. Yo creo que es de los coches, pero sí, eso es lo que va a pasar. ¿Queda Vale, algo más o espera, te lo pongo? Venga, dale. algo más de que si aún no hemos empezado en Estados Unidos, llevamos una hora aquí, chavales. Vamos a ir rápido. La guerra, ¿vale? La guerra, China lo veis en el gráfico. Ya han reducido al mínimo desde 2009, no tenían tan pocos treasuries en sus reservas, ¿vale? No paran de quitarse treasuries de encima. Están vendiendo las letras del tesoro para comprar dólares para defender al yuan también, ¿vale? No es solamente que se estén deshaciendo porque se quieren hacer, sino que están usando sus reservas para proteger un yuan que ha sufrido muchísimo. ¿Vale? Y creo que también están comprando mucho oro. También están comprando mucho oro, Nos lo efectivamente. dijo Dragón, sí, Dragón. Bueno, nos lo dijo, vamos, nos lo dijo al poble en. Creo que puso un tuit hoy. Sí, están comprando mucho oro también. Pero también están defendiendo al yuan. Entonces, Europa, ¿vale? Ya os he puesto Una la foto. duda. ¿Qué ciudad es esa, Ciprés? ¿Es Roma? ¿Tú, José? No, ¿Tú qué Él dijiste? no es europeo, tío. ¿Pero qué dijiste? Montevideo, Río de Janeiro. Montevideo, dice. ¿Qué dijiste, Ciprés? Yo he dicho Roma. Creo que es Roma. Yo creo que es Roma. Roma. Pero. Es Roma. Es Sí. que he puesto ruinas Imperio Romano. Sí. Toda esa zona es preciosa, la verdad. Están las escaleras estas de Vittorio Emanuele, creo que están justo ahí detrás. La verdad es que esa zona Hostia, ¿qué mierda de cine tenemos, tío? ¿Cómo molaría ver esto como era al 100% en su momento, tío? Tenía que ser un ahora espectáculo. tienes Starbucks. Vale. Claro, si con que hiciera una película de cine enseñándome cómo era, con eso Podríamos bastaba. poner uno ahí, ¿sí, Capi? Aquí, Pues Espera, si te dan licencia, para adelante. espera, que te pongo aquí, que te pongo la tienda, José. Aquí A la ver. tienes. ¿Ves? Y aquí está José Una Starbucks violeta, medio raro. con su barba, ¿eh? Está José con la barba, no sé qué. Venga. Ay, A ver, Fíjate que ostras, José Capi. con esa barba se pasa hasta de moderno en un Starbucks, ahí lo dejo. sí. Capi, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a... ¿Quién ha sido que ha quedado? Birmingham, eso. ¿Qué le ha pasado a Birmingham? Birmingham, segunda ciudad del Reino Unido, poca broma, ¿eh? O sea, Birmingham es como el Barcelona de allí, Es por Shanghái, ¿eh? Es Shenzhen. importancia y demás, y pues se han ido a la B, básicamente. Lo que es el ayuntamiento ha quebrado y las razones, bueno, pues ahí lo pone, ¿no? Espera. Ahí hay una frase para vos, ¿eh? Se han ido a la B, me encantó. Sí, ¿sabes lo que iba a decir? Iba a decir se han ido a la puta, pero... No. Pero digo, Ahora sí que nos vamos a... ¡desmonetizados, fuera! Oye, un momento, por favor. Los que quieran evitar que este vídeo se hunda en la miseria por culpa del Capi, dadnos un like, si eso. Un Señores, like o suscribiros. tengo Ahí. un mensaje importante para ¿Qué pasa con Birmingham, Capi? Estamos desmonetizados, nos hemos ido a la puta. Lo siento. Ya podemos seguir, venga. Eso, pero creo que el tema era... ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues ahí lo pone, básicamente dice que no lo leí en detalle, porque no sigo esta fuente, es que no sigo la CNN. Esa no, otra sí, ¿no? Y en las otras que sigo no salía la noticia, en el Marca no lo vi, ¿sabes? Pero básicamente lo que leí por encima, ahora hablando en serio, es que había, digamos que una parte
de públicos dentro del council, que se llama, dentro del ayuntamiento, la parte femenina había pedido como una especie de igualdad salarial, consideraban que no estaba bien, entonces esa subida de salarios como que les llevó a la quiebra. Eso es lo que leí por encima, ¿eh? Han quebrado por cumplir con la igualdad salarial. Claro, date cuenta, fíjate el número que pone ahí. Dice, se declaran en bancarrota porque lo que les estaban pidiendo para esa igualdad salarial eran nada menos que 950 millones de dólares. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, tú ahora al Ayuntamiento de Barcelona, 950 millones es nada porque se los pides a Madrid. O sea, ya que va Puigdemont a pedir, le sumas 1000 más y eso da igual. Pero claro, Birmingham no puede hacer eso. Y acá dice, hay una noticia que dice otros 7 ayuntamientos han quebrado. ¿Lo puedo poner? Sí. Sí. Es de hoy. Sí. Ahí está. Entonces, aquí es muy importante que os fijéis cómo no hay ninguna ciudad china que haya quebrado, pero parece que sea el fin del mundo. Sin embargo, en Reino Unido ya van 7 ayuntamientos. Mira, algunas son conocidas por distintas cosas. Por Que ejemplo, se han ido al guano, pero parece que no pasa nada, chavales. Nothing happens. ¿Sabes lo que es Woking, esa ciudad? ¿Te suena de algo, José? Woking, sí, es No. la sede de McLaren, ¿no? Ahí lo tienes. Es la sede de McLaren ¿Ha quebrado la sede de McLaren también? El ayuntamiento ha quebrado. Hostia, ¿Sabes? O sea, no qué se salva gafes, aquí, no se salva nadie. No se salva nadie. Ahora que empezaron a remontar, se les La une el remontada, ayuntamiento. ¿sabes? Bueno, venga, va, sigamos. Vale. Las cosas se pagan. Aquí tenéis la destrucción de demanda energética en Alemania, ¿vale? En azul tenéis la caída de consumo eléctrico desde octubre del 21, enero del 21. La guerra, acordaos que empezó en marzo, empezó por aquí, más o menos aún se mantenía a buen Sí, ahí nivel. estaba bien. Sí. Y a partir de ahí... No, la guerra empezó en marzo del 22. Eso es, aquí en marzo del 22. Ay, perdón, me confundí No. por el número del año. Sí, no, perdón. pero es aquí, es aquí, No es coincide aquí. el año con enero, perdón. Lo dije bien. A partir de aquí, en marzo, es cuando empieza a hundirse la demanda eléctrica que no se ha recuperado. Es decir, cuando decimos, no, que no hay ningún problema energético en Europa, ya está, ya pasó. No pasó porque todo este consumo eléctrico no ha vuelto. No ha vuelto. Estas son fábricas que se han ido de aquí. Sí. Son fábricas que se han ido a Estados Unidos, que se han ido a China, que se han ido a Marruecos, donde sea. Bueno, de aquí a Alemania, ¿no? Pero se han ido. No se acabó. ¿Vale? El problema sigue ahí. Y arriba tenéis el consumo de los camiones, que bueno, pues también ha bajado, pero no tanto. Esto era para que racionalicemos y tengamos en mente la situación real, porque al final, leyendo el día a día de la prensa, te pueden volver loco. O sea, tú, ¿sabes? El sentido común desaparece. Vale. Y Polonia, que es un país que siempre me ha gustado, me ha caído bien, lo único que me da pena es que viven entre rusos y alemanes y es una no suele ser históricamente buen sitio para estar. No es buen sitio para estar. Pobre gente. Pues bueno, el banco polaco es de los primeros en reaccionar bajando tipos de interés, a pesar de tener una inflación por encima del 10%. Sí, lo que pasa es que entiendo que lo que dijeron es que veían que se iba a empezar a ralentizar y claro, Polonia es un país growth, por decirlo así, ¿sabes? Es decir, parte de su éxito y de lo que viven es de unas tasas de crecimiento bastante importantes. Entonces, crecer o morir. Cuanto más altos tienes los tipos de interés, te frene mucho la economía y los números que presentes a nivel de crecimiento del Producto Interior Bruto sean más flojos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que veía un dato que alguien lo comentaba en Discord, ahora no recuerdo quién, si no lo diría, pero alguien comentaba que sí que es verdad que Polonia fue de los primeros países en subir los tipos y que fue muy agresivo. Es decir, por ejemplo, Polonia movió los tipos, si no recuerdo mal, bastante antes y bastante más rápido que Europa, ¿vale? Entonces también hay un punto en el que lleva mucho más tiempo con... Es que Polonia es otro país que hace las cosas con cabeza. Un país que hace las cosas... A ver, no seguimos el día a día del gobierno polaco, pero, por ejemplo, decirle a la Unión Europea, vete a tomar por saco con el carbón, vamos a seguir quemando carbón mientras tengamos, vete de aquí, es una cosa muy bien hecha. No olvides, Ciprés, que el carbón es malo.
Si es hasta que lo malo, quema Alemania, claro, ¿sabes? exacto. O sea, tienes las minas, tienes a los mineros, tienes a las plantas térmicas, tienes todo el país organizado en base al carbón y un iluminado le da porque no, es que no puedes quemarlo, tienes que cerrar todo eso. Pues no, No, eso no pero puede ser. puede ser hasta peor, pero en plan rollo, Eso está a tomar por el culo. un iluminado de igual un país tan importante en Europa como Luxemburgo, ¿sabes? Movidas así, en plan, Sí, sí, o sea, ¿sabes? exacto. No, es Un que en tío de Luxemburgo, Luxemburgo te donde va dice todo el no. mundo a tal y a hacer los business, es que nos calentamos con placas solares, ya, claro, ¿sabes? Bueno, pues eso. Bien por Como ti. ya hace las cosas bien y esta reacción es buena, es decir, yo creo que deberían reaccionar rápido ya bajando tipos de interés en Estados Unidos y en Europa. O sea, en Europa vamos a tener muchos problemas con no reaccionen. Yo es que la inflación está alta. ¿Qué, Mira, qué- sí, pero lo otro será peor. qué va a pasar con el petróleo cuando se pongan a bajar tasas? Bueno, el petróleo. Es que, claro, el petróleo. El Luego petróleo hablamos da de para él. mucho porque es o sea, Luego hablamos de él, que está al final del programa Ah, hablamos de él. no, comentar solamente que el movimiento ese de tasas de Sí, Polonia implicó una devaluación del zloty polaco de más o menos Zloty. un 4 o 5% en pocos días. pocos días. Sí. Sí. Bueno, A es ver, el precio. para los que tengan empresas exportadoras de Polonia puede ser positivo, para los que tengan empresas que operen solo en Polonia y ganen en zloty polaco, es, es malo. Es complicado. Es Mm. complicado. El dividendo se fue la puta, ¿eh? Así Y se fue. Ahora ya puedes decir lo que el- quieras. Ya estamos. Ya Bueno, estamos en venga, la B. va. O sea, ahora Venga. empezamos Estados Unidos y ya llevamos una hora de programa. Oye, José, ¿tú te tienes que ir? No, 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 dale, no hay problema. Vale, Vamos para venga, adelante. vamos para adelante. Una hora A más. ver, una horita. No, no hace falta, no va a ser No, no, tanto. ahora no, que el Capi se quiere ir a dormir, ¿eh? ¿Qué A ver, opinas? esta es noticia recuperada del verano, ¿vale? Es del 2 de agosto, porque la pasamos por alto, las últimas actualidades que fueron muy cortitas. La deuda pública de Estados Unidos ha sido degradada, lo cual es lógico en base a lo que vamos a ver aquí. Van directos a La pagar. pregunta es una noticia del 2 de agosto del Sí, 2023, ¿vale? ¿Por qué han esto tardado tanto? Esa es la pregunta. a ver, es duro, ¿eh? O sea, cuando Standard Poor's le bajó la calificación crediticia a Estados Unidos, creo que fue en el 2018, hubo un lío en la bolsa, ¿eh? Hubo ajetreo. Esta vez no ha pasado nada. La bolsa, como era agosto y tocaba subir a principios de agosto, pues no pasó nada. Si lo hubiesen hecho en septiembre, hubiese sido otra cosa. Bueno, pues están camino de 1 trillón, de los suyos 1 billón de deuda pública de intereses. Y esto me llama bastante la atención. El año que viene tienen que renegociar el 30% de su deuda. O sea que cuando lleguen a 2025, un 30% de toda su deuda estará renegociada a tipos de al menos el 4, según las previsiones, entre Qué el 4 y el mal, 5%. ¿Eh? qué mal, madre mía. Brutal Este dato eso, yo ¿eh? no lo sabía porque, claro, imaginé precisamente lo que tienes que hacer cuando hay tipos de interés, yo creo que históricamente bajos, además de una forma tan Pues prolongada cogerá durante la rotazo. años, empieza a emitir a 30 años prácticamente a coste cero, ¿sabes? Y es un problema que te quitas. Pero claro, ¿te acuerdas que una de las cosas que hablamos un día en uno de los programas, yo te dije que algún Sí, economista que decía, la Fed tiene que romper la economía, tiene que subir tipos sin parar para romper la economía totalmente, causar una recesión gorda que precisamente lo que permite es que los tipos puedan bajar muy rápido para tener los tipos rápido abajo, ponen 6 o 9 meses para que toda esta deuda de la Fed se pueda refinanciar bien. Porque claro, el peligro de esto ya no es a día de hoy que los tipos sigan subiendo. El peligro de esto es que estos tipos estén, por ejemplo, imagínate, 9 o 10 meses a ese nivel. sí, 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 mira, o sea, coges simplemente la media, 7,6 billones al 5%. ¿Cuánto supone de gasto eso? En lugar de al 1 que lo deben tener ahora. Y ahí tienes el diferencial de Bueno, aumento. estaba el estudio ese, el estudio para el mercado que hace siempre, creo que es Morgan Stanley, que
era cada vez mayor el monto del presupuesto destinado al pago de intereses, era monstruoso, y con los Sí, sí, intereses además altos, la gráfica era así. claro. Es este el pago de intereses, Bueno, José. sí, sí. Bueno, hay otro gráfico en ese informe que hacen para el mercado donde lo ves comparado con otros gastos y era cada vez Sí. mayor comparado con otros gastos una partida cada vez más grande. Pero, Fíjate, 1 trillón. O sea, pagan en intereses el Producto Interior Bruto de España, o sea, o el ochenta así, por ciento del Producto Interior Bruto de España. O sí. sea, es algo Y monstruoso. Y sobre todo, fíjate cómo va esta espiral un poco de deuda. O sea, en el año 2000 estar en 200 billion y que 23 años después hayas multiplicado por 5. Y sí. mira en el 2000 la subida que lleva. O sea, lo miras, por ejemplo, yo qué sé, desde los 80. Es que, claro. Entonces, al final te has gastado el de tus hijos, el de tus nietos, ¿sabes? Y que venga otro a pagar la fiesta, ¿sabes? Sí, porque claro, si ahora si tuviésemos otra recesión y la Fed tiene que volver a imprimir dinero a lo bruto, ¿esto dónde va a llegar? O sea, es que, en fin, vamos a ver, vamos a seguir. Porque el tema no se reduce solo al gobierno, ¿eh? Esto es la Vale, deuda, vi yo esto es de tarjetas de crédito, perdona, pero esto bueno, claro, es, el otro era 1 trillón también. sí, pero también, van por trillions ya. En Sí, Estados estos van por Unidos, trillions, lo miden todo por trillions. Son como las tazas para echar a cocinar, ellos por trillions, ¿sabes? todo por trillions. El nivel de deuda agregado a tarjeta de crédito también ha alcanzado esa cifra. Mastercard y Visa lo celebran, están muy Eso te contentos. iba, eso te iba a leer. Perdón, seguí que ahí después te leo algo. No te pongo si quieres, ¿eh? Eso, ahí está. Declaraciones del CEO. El consumidor ha superado el Estado ha superado las expectativas. Nuestro negocio es un buen indicador de lo que está haciendo el consumidor. Tenemos más datos que probablemente muchos otros, así que lo estamos viendo. Es un consumidor resiliente. Lo dice Mastercard, ¿no? Obviamente. O sea, supongo Mastercard que está contento con el consumidor americano. Bien, claro. pues y yo que me alegro. También estaría bien que tuviese algo de cash, ¿vale? Pero bueno, pues mira, si tiene que ser todo a crédito, que así sea. Vale, esto es muy importante, chicos. Los intereses de las hipotecas americanas están a nivel más alto de la historia reciente, están más altos que en lo más alto de 2007, ¿vale? Están por encima del 7,3%, creo, en estos momentos, ¿vale? Pero sin embargo, fijaos que desde julio del 22, el número de ventas de casas nuevas está aumentando. Y el precio. Y el precio tuvo una corrección, pero ya en julio de este año ha vuelto a repuntar. Vale, ahora situados un momento, ¿vale? Situados en el punto en el que tenemos un inventario de casas en Estados Unidos muy bajo, históricamente muy bajo. Sí. Situaros con una Fed bajando tipos porque hay recesión. ¿Qué va a pasar con los precios de la vivienda? Que ya está carísima. Se va a ir a las nubes. Y los constructores, que hay gente que lo clavó brutalmente a finales del año pasado, o 2021 o 2022, estaban diciendo que había que comprar construcción americana, constructoras americanas y demás, lo ha hecho genial en bolsa y no me extraña porque con esta situación están consiguiendo aumentar ventas y están consiguiendo que suban los precios, o sea, la demanda es muy alta. Es verdad que para las casas de segunda mano no es la misma situación, sí que hay un frenazo y sí que hay una bajada de precios para las de segunda mano, ¿vale? No es que el sector esté aquí sacando todo, no, pero no va para nada fatal y, joder, la situación es muy complicada, así que hay que poner aquí el America Fuck Yeah por esto. Eso bien. Ahora, también os digo una cosa, cuando la FED empiece a bajar tipos, el precio de vivienda se le va a disparar y la inflación, el petróleo va a subir y se le va a venir, la inflación se le va a ir de las manos, ¿vale? Muy ¿Sabes lo que rápidamente. estoy pensando o la reflexión que tengo de todo esto? Dime. Que me da que el Q3 de los bancos americanos de los gordos va a ser brutal. A ver, mira. O sea, va a venir JP Morgan, ¿sabes?
con la polla por fuera. Va a arrastrando el venir rabo. Juan Pedro, A ver, los resultados. Jamie Dimon arrastrando el rabo por Wall Street. Bastante posible, probable, barra probable. Sí. A mí me da esa Claro. sensación, porque claro, si el consumo sigue fuerte, si vemos que las ventas de viviendas van arriba, que encima los precios van arriba, que todo parece que está calentado, que es lo contrario a la recesión. Yo ya te dije que el problema ahora para los bancos americanos es una potencial recesión. A ellos las subidas de tipos no les van mal. Pero a ver, esto es este sector concreto, ¿eh? Sí, pero la parte realidad manufacturera es que... y demás tiene otra situación, diferente. Pero yo hablo del sector residencial. Está pasando algo Yo muy te digo curioso. que me da que JP Morgan la saca del estadio. No, puede ser perfectamente. Si ahora que lo has dicho, es que coincido, es muy probable. Si están colocando hipotecas al 7%, pues es que les va a ir de lujo. El bueno de Jaime... Tremendo, tío. Va a retirarse como leyenda, leyenda viva de la banca. Tú sabes Vale. que él se quería ir Sí, hace y lo años. dijo en JP Morgan. Dijo, mira, yo me voy y tal. Y le pusieron, si tenía 1 tonelada de dinero, le pusieron 2 toneladas para que se quedara. Pero lo hizo, o sea, yo creo que el board de JP Morgan lo hizo muy bien, porque a ese tío le tienes que pagar lo que te pida. Sí, cuando alguien funciona bien hay que... Además me refiero, que más da pagar 200 que 300 millones a este fulano, si es un trillón lo que tiene esta gente. ¿Ves? Esto va por trillón. Los activos de JP Morgan estarán en... Es hablo de memoria, es como el gobierno argentino, que también va por trillions de pesos. Sí, no sé si va en trillón y medio o 2 trillones o algo así. Están al nivel de Argentina ya. Bueno, sin embargo, los inversores están reduciendo mucho la compra de viviendas. De hecho, la han reducido casi a la mitad, porque es obvio que pagando un 7,5%, 7,3% de hipoteca, pues lo que vas a recuperar por el alquiler no compensa con los precios actuales. Los precios han corregido poco. Han corregido. Pero O poco. incluso piénsalo de otra forma, incluso aunque tengas el cash, ¿sabes? Es en plan, Sí. vale, tengo el cash, ¿cuánto saco por esto por alquiler? Y te dice, no, limpio, puedes sacar un 7% y tal. Y es en plan, mira, me compro bonos del tesoro a día de hoy al 4,5%. Bueno, esa es la idea de subir tasas, ¿no? Eso es lo que genera al subir las tasas, frenar la economía. Frenar todo, frenar esa parte de la economía. Sacar de circulación efectivo. Exactamente. Esto lo comparto Iker Capital en Twitter y es otra cosa a tener en cuenta, y es decir, los impagos están empezando a recuperarse, están empezando a subir, o sea, a niveles bajos, no es ninguna locura aún, pero están dando una señal bastante clara, ¿vale? Créditos al consumo, tarjetas de crédito y crédito para automóviles está replicando al alza, y también hay una subida importante en bancarrotas. Ostras, la cosa va... Sí. Esto es, de hecho, al bueno de Jamie que dijimos antes, esto es lo único que le puede frenar respecto a resultados históricos, que por lo que sea los impagos... Porque date cuenta que las provisiones, además de los bancos y los americanos, yo te lo dije desde la crisis del COVID, que han sido muy buenos. Igual que hicieron muchas cosas mal en 2008, a nivel de provisiones por riesgo de crédito desde el COVID lo han hecho muy bien. Sí. Pero claro, el tema no es, este trimestre las pérdidas han subido tanto, sino que si ellos tienen la sensación de que la tendencia va a seguir, lo que van a hacer este trimestre es meterse en la hucha de los potenciales impagos una cantidad enorme que te puede hundir los resultados de este trimestre. Entonces, claro, para mí eso es lo único que puede frenar muy buenos resultados, lo veremos. Datos cocinados. Esto es la previsión de nuevos empleos añadidos, ¿vale? La creación de nuevos empleos en Estados Unidos. Y resulta que se ha convertido en tendencia que cada revisión que se hace, es decir, en febrero salen los datos de enero, ¿no? Y dicen, en enero hemos creado tantos empleos. Entonces, en marzo revisan los datos de enero y salen a peor. Y cuando lo vuelven a hacer en abril, revisan los datos de enero aún peor. Entonces ya llevamos 8 meses consecutivos donde las revisiones posteriores han dado un resultado peor que el que se había dado inicialmente. Claro,
cuando das ese dato inicialmente, y fijaos que hay algunos errores gordos, mirad en febrero, mirad en mayo, la bolsa reacciona a este dato. Claro. Pero a la revisión le hace muy poquito caso, que ya es una cosa pasada y no se le presta mucha atención. Entonces están los americanos manipulando a la bolsa al alza, alterando datos de empleo, dándolos mejor de lo que realmente son. Pero esto son hacer tapas al solitario y más pronto más tarde les va a explotar en la cara. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Están haciendo sus trampitas. No solo Antonio Sánchez cocina los datos. Eso ya, creo que se ha hecho ya global, el tema de la cocina, se ha extendido por todo el mundo. Cocina, si no la cocina de Momentum que no suele preparar. No, Sí. esas son buenas, esa es cocina argentina buena, joder. Un asadito argentino de inversión. Buenos asados, ¿sabes? Pero no, esto es engañar a la gente. Vale, y esto, eso, el problema que hemos comentado antes, es decir, el cash está en un punto en el que da más rendimiento que la bolsa, sale más a cuenta de meter el dinero en un fondo monetario que comprar Standard & Poor's si vamos a buscar ese beneficio a final de año de las empresas. Esto más pronto, más tarde afectará y se verá una retirada de dinero de los mercados financieros, ¿vale? Entonces, el petróleo no está muerto. ¿Cómo estaba? De parranda. Estaba de parranda. Estaba tomando cañas, ¿eh? Estaba tomando cañas, exacto. Steno Research ha publicado que para el último cuarto de este año es posible que tengamos un desajuste entre la oferta y la demanda de 2 millones de barriles. Es decir, que falten 2 millones de barriles diarios al mercado, que le falten. Esto, como comprenderéis, pues tendrá un impacto bastante directo al alza en el precio, a no ser que pues, se nos venga encima una recesión que nos lleve a compensar, bueno, pues cómo se va a consumir menos petróleo y tal. Pero hay una falta de suministro de unos 2 millones de barriles para los próximos meses y además hay más cosas aún. Que también es de Steno Research, es un indicador en el cual pues tienen en cuenta el PMI global, el dólar, factores geopolíticos, las reservas americanas, los datos sobre vuelos. Es un indicador en el que mezclan un montón de cositas y les está señalando, les ha girado alcista para el precio del petróleo hace poco, ¿de acuerdo? Y también quiero poner un dato no menor que me parece que va muy acorde. Dice Fran, que de hecho Fran, este usuario me suena que entró hace poco en Discord, no sé si en toda la comunidad o no, bueno, nos lo puede contar en el chat. Y dice, yo lo que tengo claro es que Biden volverá a llenar las reservas de petróleo por debajo de los 60. O sea, Fran se la está jugando duro ahí, ¿eh? Y hay elecciones el año que viene. A ver. Claro, el tema es, yo lo que veo, para que eso se dé, tiene que haber una recesión muy gorda. No. A ver, de momento tengamos en cuenta que hay muchos actores. O sea, los chinos han estado comprando, tienen las reservas a tope. Durante esta temporada que ha estado entre 70, 60 y 80, los chinos han llenado sus reservas al máximo, ¿vale? O sea, no. Y ojo, no solamente... una cosa es que, por poner un ejemplo, el Brent está a 70 y otra cosa es el precio que compren los chinos. ¿Cuántos millones de barriles han comprado los chinos a los rusos? Te hago un favor que ahora nadie te vende y el Brent está a 70, igual los compraban a 50. Bueno, India también. ¿Y qué crees de negocios que hizo China con Arabia Saudí? Que Arabia Saudí les irá y les dirá, oye, claro, es que el problema es que si nosotros nos desacoplamos de Occidente, en cierto modo, ¿vale? Para pasar a ser, digamos, un actor regional en nuestra zona, sin ser un súbdito de Estados Unidos, nos tenéis que dar cierta cobertura. Y los chinos dicen, ok, ¿y vosotros qué tenéis? Petróleo. Vale, ya está, pónmelo aquí. Me llenas aquí el camión y ya está. Entonces, claro, nadie sabe, yo creo, a qué precio los chinos han llenado sus reservas, pero ya te digo yo que no es el que pone el Brent. En cualquier caso, lo han hecho cuando había que hacerlo. Correcto. Y ahora estamos en la situación, Fran, puede ser que Biden consiga hacer eso, pero será en 2000... Tírale largos, o sea, nada, no será el año que viene. Ah, mira, que yo creo que tú lo conoces. Esto no lo sabía que era... No, yo decía un Fran con nombre Fran. Es Bull Stocks, que sí, yo me hablo con este chico además. Oh, grande. Sí, está aportando muchísimo en Discord. Sí, que
Muchos datos macro. Sí, un gran Sí, trabajo. sí. Ahí está, le están dando muchísima vida al hilo de macro. Pues Grande, muchas grande, gracias, Cristian, muchas Fran. gracias. Muchas gracias, Fran. O sea, que tú Gracias, Bull crees Stock. que Biden va. Pero dinos, Biden va a comprar a 60, pero ponme el año, porque claro, Biden igual, o sea, igual me dices en 2030. Claro, yo lo Pero que me Biden no gustaría es llegará que con nos vida a explicara 2030. también en base a qué. En plan, yo creo que va a llegar a 60 por esto. Sí, ¿Vale? eso. Cuéntanoslo, Fran, Venga, aquí en cuéntanoslo, Discord, Fran. en un mensaje, en el vídeo, como tú quieras. Pero me Hazte interesa tú, haz magia. ¿eh? Fran, haz magia. Ponlo donde quieras. Tú ponlo donde quieras que lo iremos a buscar y si no lo comentamos esta semana, lo comentaremos la semana que viene. Venga, entonces, ¿por qué creo que viene una resurrección energética? Primero, lo comentamos en la revistica la semana pasada, este domingo. La rotura de los 85, que era una resistencia que había frenado los 82-85, llevaba todo el año frenando al petróleo. Se ha roto y se ha roto bien. Es decir, durante la semana ha llegado hasta los 87, el West Texas. Y por otro lado, el jueves de la semana pasada, llegamos a un punto extremo en las empresas energéticas en el cual más del 80% estaban en mínimos de 52 semanas. En mínimos anuales, más del 80% de empresas energéticas el jueves pasado estaban cotizando en mínimos de un año. Esto cuando sucede suele anticipar fuertes rebotes, es decir, es una aberración estadística que tantas empresas energéticas estén tan mal. Eso ya de por sí genera un rebote, pero es que además tenemos al petróleo subiendo, tenemos datos, es una situación macro que hace pensar que estos precios, vale, muy bien, no se van a disparar, ¿de acuerdo? Me da igual, simplemente que se mantengan entre 85, 100, 105, para todo el sector es buenísimo, es mucho más que suficiente. Entonces, la sensación que tengo de cara a los próximos meses para la energía es que la cosa va a ir bastante mejor, ¿vale? Vamos a ir rápidos, el pinta colorea. Mercados oscuros, siguen oscuros, aquí no pasa nada, hay una tranquilidad absoluta, no hay ninguna... Siguen con la luz apagada, podríamos decir. Están con la luz apagada, o sea, ni para arriba ni para abajo, no hay ningún momento así importante, ¿vale? Cuidado con el SP500 ha perdido la media de 50, ha perdido la media de 20 días exponencial que usa Dentex Trader para el seguimiento a corto plazo y sería importante que recupere este nivel cuanto antes si no queremos entrar en una corrección un poco más seria, ¿vale? Un poco más seria pues sería, por ejemplo, llegar aquí, en el 4200 es un punto donde hay mucho soporte, es difícil superar esa zona así de corto plazo. Eso es Tal y como están las small caps y demás, como manden ahí el SP, alguna cotiza en negativo, ¿eh? Puede llegar a cotizar en negativo o puede ser que por una vez las small caps no lo hagan tan mal y quienes reciban más sean las grandes tecnológicas. ¿Imaginas una bajada del 15% del SP y las small caps aguantando? Yo no. No me lo imagino. Me gustaría, pero no me lo imagino. No me lo imagino. Ni siquiera en China que puede decir no, tampoco. Si el SP baja un 15%, va a haber corrección en todos lados. Puede ser que menos en algunos que otros, pero va a haber corrección en todos lados. Y este señor, el Bonasso, lo teníamos muy olvidado, pero durante el verano mirad lo que ha hecho. Ahí estaba a sus cosas y está aquí ya instauradísimo por encima del 4% de interés. El bono de 10 años americano, por encima del 4% y sólidamente, y está a punto de romper un nivel que sería muy alcista como lo haga. O sea, es decir, si pasa de 4,34, la rentabilidad, el yield, pues esto nos podría dar un recorrido aún más al alza con la consiguiente corrección, los consiguientes problemas en la renta variable. Así que bueno, hay que seguir al Bonasso, mirar que no pase de ese nivel y que el SP recupere pronto la media de 50 para que, digamos, la situación siga lo más tranquila posible. Si no, pues tendremos septiembre, que es lo que hay. Así que chicos, hasta aquí. Ahora lo que falta es pedir ese like. Sí, Lo tengo, gracias, pero lo tengo aquí, mira, ahí lo llevas. O sea, me podrías poner aquí donde el dedo, tío, lástima. No se puede mover. Pongo yo el dedo, mira. No se puede mover. Pon todo el dedo ahí. ¡Ahí! Ahí está. Eso es. Like. El like. ¿Vale?
Se agradece siempre la gente que haya llegado nueva, que se suscriba al canal. Y todo lo que sean likes y comentarios y demás, sabéis que ayuda. Así que hay que promover. La palabra no es la de Dios, así que vamos a promoverla y a promulgarla. Es la que hay. Es la que hay. No tenemos, es la que hay. La y no que me hay, estáis pidiendo otra, en plan, no No. quiero la de Ciprés, quiero la de fulanito. No, mira, No, la que aquí tenemos hay la es de esta. Ciprés y ya está. ¿sabes? Y los que hayáis llegado hasta el final, pues muchas gracias. Que esto es una hora y No, media. ríete, pero es que hay 106 personas. Sí, 106 estamos en personas. el número máximo de Oye, audiencia del día. Sí, sí. Yo no es porque la haya hecho yo el programa, pero pues le pasa de puta madre. Yo creo que está muy chulo, ¿eh? Habéis estado De muy hecho, frescos yo los creo que dos. si funciona así el formato, va a ser un clásico de los jueves. Es decir, los miércoles el Madrid con la Champions ahí tal y cual, y los jueves, ¿sabes? Un poco de esto y... Yo me lo he pasado muy bien. Os he y visto, listo, ha estado muy entretenido, ha estado bien y la semana que viene más. Si Voy a Dios dejar quiere. esto antes de irnos, que ya que justo Fran nos contestó, ¿vale? Venga. Entonces, déjame de hecho quitarla y así lo hacemos todo bien. Pim. Ya está. Le damos lo de Fran. Fran Bullstocks dice, la opinión mía personal o hipótesis es porque creo que la estrategia de Estados Unidos es crear una crisis de insolvencia global para poder comprar su propia deuda pendiente. Holy shit. Tienes que venir a explicarnos esto bien. Básicamente yo creo que quiere hacer lo que hizo en su momento Ecuador con Correa. ¿Sabes? No sé si recuerdas eso, pero en su momento Ecuador con Correa, cuando Correa llegó al gobierno, una de las cosas que hicieron es empezó a haber mucho miedo y demás, entonces obviamente los bonos del gobierno se hundieron, ¿vale? Pero era una época donde, claro, Ecuador de aquella todavía estaba produciendo mucho petróleo y el petróleo estaba a precios muy sanos. Entonces, como capital tenían mucho capital. Y no recuerdo exactamente, esto hablo de memoria, pero no sé si los chinos les pusieron pasta. Entonces, claro, imagínate, les 100 millones con cuento a 70. Otros 100 millones compras bonos a 70. Otros 100 millones bonos a 70, ¿sabes? Entonces yo creo que a grandes rasgos lo que dice Fran es un poco eso, ¿vale? Sí, el tema es que no estamos en un mundo en el cual solamente Estados Unidos tenga poder, por decirlo de alguna manera simple, ¿no? O sea, China, Rusia, India, Pero es que, no creo que sigan siendo, se van a quedar mirando como hacen algo así. Pero si la deuda pública americana llega a tener un descuento de por el 30%, el sistema bancario americano, bueno, mundial... Espera, que tenemos los pasos. Paso 1 para Fran, rebaja del rating para que las naciones se deshagan de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, le bajamos el rating a Estados Unidos, entonces te vienen los chinos y te dicen, no, hay que vender esto porque encima no es ni AAA y no compensa. Lo están haciendo. Dice rápidamente las tasas. Entiendo que por tasas... tasas tipos de interés, supongo. En plan, aumentar más los tipos de interés. Es lo que entiendo. Y paso número 3, restringir las líneas de swap provocando escasez de dólares. 4, etapa incidente. Y 5, el dólar se dispara. Y hay más. 6, el pánico se extiende al sistema financiero. 7, colapso de naciones. Y creo que imprime trillones y compra tu deuda barata. Y 4, el Big Reset. Gran reinicio. Si pasa todo eso, le damos el premio Nobel de Economía, acá en vivo. Yo creo que podemos hacer un programa, aunque sea corto, con él, para que lo explique. Esto es súper interesante. Me parece muy interesante y estoy seguro que mucha gente le va a interesar. Sí, a ver, no está y seguir estos pasos. Y entonces nosotros iremos siendo en la actualidad si se van cumpliendo los pasos de Fran. Si quieres, escríbeme por privado y lo hablamos. Sí, hacemos un programa grabado. Estas son mis fuentes, José. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Hoy consultaste una. Me sobran. ¿Para qué necesito más, sabes? Bueno, gracias a todos. Muchas aquí gracias, lo dejamos. Gracias, Ciprés, por prepararlo. La verdad es que ha sido un contenido muy informativo, pero a la vez yo creo que hemos conseguido hacer un programa muy ameno. De hecho, me recuerda, fíjate lo que te voy a decir, Ciprés, me recuerda mucho a los inicios de Momentum. Sí, me lo he pasado muy bien. Me ha gustado la parte de José, porque hasta tenemos así un poco de cosa seria, tío, de un balance ahí.
No puede ser todo noticias aquí, no, está bien. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Ahí dice como película. Mirá el último mensaje de Fran. ¿Qué dice? Como Dice película, esto. vales. Dice, como película vale, tiene que defender la hegemonía del dólar. Es que vamos a poner una portada con un profeta y será Bull Stocks diciendo, dando su profecía sobre qué va a hacer el dólar. Bueno, Porque está bien, está chulo y así lo iremos siguiendo en la actualidad cada semana, a ver si se van cumpliendo o no las cosas que predice. me parece perfecto. Bueno, El chicos, plan. lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y sabéis dónde encontrarnos en Twitter, pero especialmente en Discord. Así que si Eso queréis es. entrar en nuestro Discord, tenéis un enlace en la descripción del vídeo. Nos despedimos, nos vemos el domingo. Un abrazo.